si no velas vendré a ti como ladrón, pero como ladrón yo volveré, como ladrón yo volveré, como ladrón yo volveré. Y no sabrás cuando volveré. Afirma todas las cosas que ya están para morir, porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti. Mucha gente vive en una guerra, tratando de competir quién es mejor, pero como ladrón yo volveré, pero como ladrón yo volveré, como ladrón yo volveré. Y no sabrás cuando volveré. Afirma todas las cosas que ya están para morir, porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti. Buenos días, amada audiencia de Tiempo de Gracia. Es un enorme placer, es una gran bendición poder saludarle en esta maravillosa mañana, siempre dando gracias a nuestro Dios por ese amor, por esa bondad, por esta oportunidad maravillosa de poder estar con vida, de poder estar con salud, firmes, ¿verdad?, en esa fe, firmes en esa convicción de que nuestro Dios está en control a pesar de todo lo que pueda estar pasando. Bendigo su vida, declaro sobre su vida y su familia la gracia, la misericordia y el favor de nuestro Dios. Quiero ir rápido a la palabra del Señor esta mañana. Lo voy a hacer en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Leo la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí vamos a quedarnos. Dios añada bendición a la palabra en esta mañana. Nosotros solo somos un canal, nosotros solo somos un utensilio. Nos vaciamos de nosotros mismos para que el Espíritu Santo sea usando esta vasija. Como dijo el apóstol Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
Creemos que es el Espíritu Santo, lo creemos con toda firmeza, que Él es el Maestro, el que nos guía a toda verdad. Creemos que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia y que Él es el que abre la palabra y nos la da a conocer. Recuerda que hace poco hablamos de interpretación y decíamos que no interpretar correctamente una porción de la palabra de Dios era la razón de la existencia de tanta herejía, tanta falsa doctrina, tanta falsa enseñanza hoy en día. ¿Por qué? Porque la interpretación que uno le dé a la palabra puede ser o no la correcta. Por eso la clave es que sea el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia no es de interpretación privada. Déjeme decirle que cuando leo este versículo 15, me he dado cuenta que una gran parte de la iglesia muchas veces piensa que aquí el apóstol Pablo está hablando de salvación del alma. Hay unos versículos en la palabra de Dios, hablando en el Nuevo Testamento, que cuando se refiere a salvación, no se refiere a salvación del alma. Y hoy vamos a ver por lo menos un poquito acerca de por qué el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, cuando hablaron en ciertos momentos de salvación, no estaban hablando de salvación del alma. Es importante entender con respecto a la salvación del alma que es el don de la salvación. ¿Y cómo es que es esa salvación? ¿De qué es que depende esa salvación? Para que estemos nosotros por conocimiento, con firmeza, sabiendo que la salvación del alma no es un proceso. O sea, mucha gente cree que está perseverando para alcanzar la salvación del alma, cuando usted y yo no estamos perseverando para ello. Por el contrario, estamos perseverando porque Dios nos regaló una salvación tan grande. Es decir, fue algo que pasó y no algo que va a suceder. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, versículo 15, le dice que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo no podía estar hablando aquí de salvación del alma? Por muchas razones. Una de ellas es que Pablo está escribiéndole a un pastor. Timoteo era un joven, hijo espiritual del apóstol Pablo, y lo había asignado en Éfeso
por una razón. Una de las razones principales se la dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Por Dios que es por fe. Entonces Pablo no estaba hablando, no le estaba diciendo a Timoteo que él desde niño sabía las escrituras, las cuales lo podían hacer sabio para la salvación, pero esa salvación no era salvación de su alma. Timoteo había sido salvo. Timoteo no estaba pastoreando, no estaba sirviendo, no estaba haciendo nada en el ministerio para alcanzar esa salvación. No, eso se hace porque ya hemos nacido de nuevo, porque hemos sido injertados, porque hemos sido unidos a la familia de Dios. Eso sucede y se recibe por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que por gracia somos salvos. Es únicamente por fe, es don de Dios, es no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué Pablo no estaba hablando de salvación del alma? Porque el apóstol Pablo le dice, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Usted no escudriña las escrituras a profundidad para salvar su alma. No, es más, mucha gente nunca ha sabido de Biblia, mucha gente nunca tuvo en su mano, ni mucho menos comprendió profundidades de la Biblia y creyó. Y por cuanto creyó, recibió ese perdón, recibió ese indulto, se recibió esa carta de libertad que Jesucristo está ofreciendo. Somos salvos no por obras, porque fue la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a Timoteo está bajo el contexto, y podemos ver en el versículo 13 que Pablo le dice a Timoteo: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Desde el principio, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a ver en estos días quizás con un poco más de detalle estas cartas pastorales, pero desde el capítulo 1 versículo 3 Pablo le está hablando de la advertencia contra las falsas doctrinas. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el saber las escrituras lo pueden hacer sabio para la salvación, le estaba hablando de salvación de las falsas doctrinas. Al escudriñar las escrituras se adquiere sabiduría, y al adquirir esa sabiduría se discierne, se da cuenta por esa sabiduría adquirida por la palabra de Dios cuando es una falsa doctrina, cuando es una falsa enseñanza, y entonces se evita
caer en ella, y de esa es la salvación de la que le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Ser salvo de las falsas doctrinas. Ser salvo de la falsa enseñanza. Ya había en ese entonces falsos maestros como lo hay ahora, y si usted ha estudiado un poco acerca de la historia, en la historia de la iglesia, se da cuenta de hasta dónde fue cayendo la iglesia en los siglos después de los apóstoles. Pero ya había falsa doctrina, y Timoteo le dice Pablo en el capítulo 1 que desde niño sabía las escrituras. Le dice Pablo a Timoteo que él desde niño sabía las escrituras, y también le habla de la fe de la abuela, de la mamá y de él también. Y le dice Pablo ahí en segunda de Timoteo capítulo 1, 8 al 9: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. Oiga, quien nos salvó está en tiempo pasado, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Usted mire todo lo que acontece aquí y que aparece en tiempo pasado. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, quien nos salvó. De modo que no le podía estar hablando de salvación de su alma, porque aparece en un tiempo pasado. Quien nos salvó y nos llamó, oiga, con llamamiento santo. Dice, mire cómo es la salvación. Mire cómo es la salvación. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, oiga, y la gracia que nos fue, tiempo pasado, dada en Cristo Jesús. Mire desde cuándo: antes de los tiempos de los siglos. O sea, Dios siempre ha tenido un plan. Antes de Dios comenzar algo en lo natural, lo termina en lo espiritual. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, quitó, pasado, y sacó la luz, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Si Dios, tenemos que tener seguridad en lo que Dios ha hecho, porque no depende de nosotros, no depende de nuestras obras. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 del 1 al 3, porque son versículos que se malinterpretan en cuanto a salvación se refiere, porque ahí aparece la palabra salvación. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oiga eso, si es que habéis gustado
la benignidad del Señor se convierte en el punto clave. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, significa que tampoco está hablando de crecer para salvación del alma, porque uno no alcanza la salvación del alma por crecer, por madurar, por perseverar, por hacer buenas obras, por nada. Solamente es por el sacrificio de Jesús en la cruz y aceptar ese regalo, ese don de la salvación por fe. Cuando nos arrepentimos, cuando nos volvimos al Señor, cuando le abrimos nuestro corazón y Él entró allí y nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, nos dio las arras del Espíritu. Entonces, Pedro aquí tampoco está hablando de crecer para salvación del alma, sino que está hablando de que aquí el fundamento, lo clave es que haber gustado la benignidad. Entonces, cuando se ha gustado de la benignidad de Dios, con el Espíritu Santo en nosotros, se toma la determinación y se tiene la capacidad de desechar toda malicia, de todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones a diario. Hay que luchar contra todo eso, hay que vencer. Y dice la palabra, dice el apóstol Pedro, que hay que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para poder crecer para salvación. Pero está hablando de salvación de toda esa contaminación, de salvarse, de caer en toda malicia, en todo engaño, caer en hipocresías, caer en detracciones, caer en todo eso. De esa salvación está hablando el apóstol Pedro. Porque una vez más, al escudriñar la Escritura, al vivir conforme a la Escritura, porque la Escritura, cuando vamos a ella y la tomamos para nosotros, esa palabra nos va a nosotros a alinear a la voluntad de Dios si nos dejamos. Y cuando nos alinea a la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta de que nosotros no estamos luchando para alcanzar una salvación, sino que por esa salvación adquirida nosotros estamos perseverando. Y usted me dirá: pastor, entonces yo puedo confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, después me puedo apartar y puedo hacer lo que sea porque no voy a perder la salvación. No, porque si usted se aparta y sigue haciendo lo que usted quiere, entonces significa que no entró. Pero aquel que verdaderamente entra, que se va a equivocar, sí, que va a fallar, sí, pero no anda la salvación así como quien dice que la puede perder en cualquier ratito. No, es un mal concepto. A quienes predestinó, a esos también llamó y los salvó, los santificó. Ya los había predestinado. Ya regresamos. El apóstol Pablo le escribía también a Tito, que es otra de la otra carta pastoral. En el capítulo 3, versículo 4 al 7 le decía: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Oiga, Pedro estaba diciendo: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y Pablo le dice a Tito, también anciano o pastor en el Nuevo Testamento, cuando encontramos la palabra obispo, anciano, estas palabras no hacen diferencia. Le dice Pablo: pero cuando se manifestó, note que es algo que ya pasó, la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Versículo 5, mire qué poderoso esto. Nos salvó, esa es salvación del alma.
esa es la salvación de la que no está hablando Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, ni Pedro, ni 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2, sino que aquí dice, aparece en tiempo pasado, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oiga, primeramente no fue por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Oiga, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Oiga, justificados por gracia. Entonces, cuando aquí en el Nuevo Testamento aparece salvación como algo que debe de alcanzar la iglesia, que debe de lograr la iglesia, hay que ver el contexto. Hay que ver el contexto de qué está hablando. ¿Salvo de qué? Porque no puede estar hablando de alcanzar la salvación del alma, porque eso es un don que se recibe por fe al aceptar el regalo, ¿verdad? Al aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué es lo que sucede cuando somos salvos? Porque es un evento y no un proceso. Porque cuando entra en nosotros el Espíritu Santo, cuando nuestro Salvador Jesucristo entra en nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo sella ese trato, sella ese convenio. Dice que fuimos sellados para el día de la redención y no por un cierto tiempo. Mire lo que significa eso. Un sello nos dio las arras del Espíritu, es la garantía, la primicia. Entonces, ser bautizado en el Espíritu es el hecho de ser unido a la familia de Dios. Es el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo, de la esposa del Cordero. Bendito el nombre de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Otro versículo mal interpretado. Dice la gente, no, si es que, mire, el justo con dificultad se salva, tomando que también aquí Pedro está hablando de salvación del alma. Pedro está hablando de la constancia en la tribulación. Constancia en la tribulación. Está hablando desde el capítulo 4, versículo 12, hasta el 5, versículo 11. Todo eso, esos versículos, Pablo está hablando de la constancia en la tribulación. Y
Al principio, ahí donde leemos en el capítulo 4, versículo 18, Pedro está hablando bajo el tema constancia en la tribulación, está hablando de exhortación a mantenerse firme. Mantenerse firme en que en la tribulación, en la prueba, en la adversidad, de esa prueba, de esos procesos duros, el justo, el que ha sido justificado, porque justo por nuestra propia cuenta no somos, pero hemos sido justificados por Cristo. De esos procesos de dificultad, de dolor, de prueba, de adversidad que Dios permite, de esos procesos el justo con dificultad se salva, pero no su alma. De modo que lo que le quiero dar a entender es que usted no tiene que tener la mentalidad, usted no tiene que tener el concepto de que usted está perseverando para alcanzar la salvación de su alma. No. Usted acá, todas las obras que usted haga como cristiano serán recompensadas. Y usted tendrá una vida plena aún en esta tierra por hacer lo correcto como cristiano, pero no para ser salvo, porque usted no puede comprar ni ser digno de la salvación. Entonces, también es un error creer que Pedro, cuando dijo con dificultad el justo se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque los mismos procesos que pasa la iglesia, los mismos procesos que pasa la gente de afuera. Usted mira lo que está pasando en el mundo y en Honduras. Bueno, la iglesia no es secta, no está aparte, estamos aquí. Y hay pastores que han muerto, hay cristianos que han muerto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos seguro es esto: Dios puede librarnos. No que Dios está en la obligación de hacerlo. No, nuestra fe es que Dios puede. No es que nosotros le vamos a orar a Dios y decirle, tienes que librarme, tienes que guardarme, yo soy tu hijo. No, Él puede. Lo que nosotros sabemos es que hay que hacer su voluntad, que hay que rendirnos a Él, pase lo que pase. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Aquí está hablando, una vez más, está hablando de un cristiano enfermo. Vamos a tomar un tema, vamos a dejar un programa para hablar en detalle de esto, donde abarca este versículo, con respecto a quizás a una área un poco diferente, pero aquí está hablando de un cristiano enfermo, y que él sabe que esa enfermedad le ha venido como consecuencia de pecado. Él es el que sabe, nadie lo ha juzgado, no es que lo ha señalado, sino que él sabe que le ha venido como una disciplina por el pecado. Pero una vez más aquí donde dice que la oración salvará al enfermo, ese enfermo es salvo, su alma es salva, o sea, es un cristiano, es un creyente, es un renacido, que se ha descuidado tal vez, que ha fallado tal vez, pero una vez más, esa palabra dice, oración de fe salvará al enfermo, no está hablando de salvación de alma, está hablando de restaurar, está hablando de librar, está hablando de una restauración aún física y espiritual. Y espiritual, pero no salvación. Avanzo porque el tiempo se nos va. Dice 1 Timoteo capítulo 4, Primera Timoteo capítulo 4 versículo 16, dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues, oiga, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen.
Pablo le está dando instrucciones a Timoteo. Y ojo, repito, porque esta es la clave. Una vez más, aquí Pablo no le está diciendo a Timoteo, no le está hablando a Timoteo de salvación del alma. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo del capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 21. Le está hablando una vez más de la falsa doctrina. Le está hablando de la falsa doctrina. Entonces, allí donde el apóstol Pablo le dice, donde aparece el texto ese del capítulo 4, versículo 16, está en ese contexto, en el contexto del que abarca desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el 6, 21, donde le está hablando de la falsa doctrina. Y Pablo está instruyendo a Timoteo. En los versículos anteriores al 16 le dijo que nadie tomara en cuenta su juventud. Era un joven Timoteo, sino que fuera ejemplo de los creyentes. O sea, allí la palabra nunca nos está refiriendo a inconversos, sino a la iglesia. Timoteo era el pastor y los demás eran los creyentes. Entonces le dice Pablo, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo era que tuviera cuidado de él mismo y de la doctrina. O sea, de la doctrina que estaba ya introduciendo en la misma iglesia allí, de los falsos maestros, falsos profetas, que tuviera cuidado del mismo, de no ir a caer en esa falsa doctrina. Y le dijo que siguiera también a sí mismo enseñando la verdadera doctrina, la doctrina correcta. Le dijo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. ¿De qué se salvaría? De caer en la falsa doctrina, de caer en el error. No salvar, o sea, sería ilógico que Pablo le estuviera diciendo a Timoteo de salvar su alma, si uno lo único que hace para ser salvo del alma es creer. Pero Pablo le está diciendo que manteniéndose él en Cristo cuidadosamente y que siguiendo la doctrina que él ha enseñado y no contaminando esa doctrina, se salvaría a sí mismo y salvaría a los que lo oían de caer en la falsa doctrina, de caer en la falsa enseñanza. De esa salvación les sigue hablando. De esa salvación está hablando, no de ser salvo, porque óigame, haciendo esto te salvarás a ti mismo. Una que es salvación del alma, uno no puede salvarse uno mismo. Quien no salvó, toda palabra para la iglesia, ojo con esto, si aparece la palabra salvación en el Nuevo Testamento como para la iglesia en el tiempo futuro, no está hablando de salvación del alma. Cuando habla de salvación del alma, hay que analizar el contexto, hay que estudiar el contexto, pero va a decir salvó, no salvará. Y aquí le dice salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aparece en Hebreos capítulo 2 versículo 3 una advertencia contra el rechazo de la revelación de Dios. Oiga esto, advertencia contra el rechazo de la salvación, de la revelación, de Dios. Y esto es lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 2 versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, siendo anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron.
aquí el énfasis principal está hablando de una salvación tan grande. ¿Por qué es una salvación tan grande? Hay 3 razones por las que la salvación del Señor, que el Señor nos ofrece, es tan grande. 3 razones. Porque nos salvó de las consecuencias del pecado y del infierno. 2, porque se obtiene a través del sacrificio expiatorio de su Hijo. Y número 3, porque es gratuita, no por obras, sino por fe. Entonces, aquí no está hablando de que hay un riesgo de perder la salvación. No. Usted recuerda que en el libro de Apocalipsis dice: el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Pues igual es otro versículo que se malinterpreta y que se dice, creo que yo fui una de las personas que lo creí por algún tiempo, de que si decía que el que venciera no borraba su nombre, entonces lo contrario era que si no permanecía, si no perseveraba, borraba el nombre. Pero déjeme decirle que cuando Jesús dice: el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida, no está diciendo que que sí habrá personas que estuvo su nombre ahí escrito y que lo va a borrar. Por eso le digo, hay infinidad de versículos que son mal interpretados. Mal interpretados. Aquí no está hablando de que hay un peligro de perder la salvación. Aquí la advertencia es contra el rechazo de la revelación de Dios. O sea, el anuncio de esa salvación tan grande que la gente está pasando por alto, que la gente sigue rechazando. Entonces hay que escudriñarla. Debemos nosotros escudriñar. Yo soy el primero que necesito escudriñar las Escrituras, y ellas nos dan esa sabiduría, ellas nos dan esa firmeza para no ser movidos por cualquier viento de doctrina. La iglesia necesita ser formada. La iglesia necesita no solo predicación almática. La iglesia no solo necesita predicación que emocione. La gente grita, se emociona, pero al día siguiente está desanimado. Al día siguiente está buscando en la Biblia un cabello para tomárselo. Cuánta falta de conocimiento, de sabiduría, y eso lleva al pueblo a caer en situaciones vergonzosas. Toda la iglesia debe de anhelar la enseñanza, la formación, y el líder que está frente a la iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad, el deber de prepararnos si no estamos preparados. Yo soy el primero que sé firmemente que tengo que mejorar, que tengo que crecer, madurar, que tengo que profundizar en la palabra de Dios, para no cometer tanto error que cometemos por falta de conocimiento. Y uno de ellos es predicar la palabra con interpretaciones incorrectas. Es grave, porque la gente, como uno se lo dice, la gente no escudriña, la iglesia no escudriña muchas veces. Una de las cosas importantes que le ayudan a uno a veces es tener en la congregación gente que ha sido preparada, que le sirve de desafío, que no se va a comer cualquier cosa que uno le diga, que no se va a tragar, así como dice uno, cualquier cosa, cualquier declaración, cualquier herejía que uno le diga, va a decir amén. Y eso lo desafía a uno.
Gloria a Dios por lo que Dios hace, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Dios. Esperamos que la palabra sea de bendición para su vida. De modo que si usted es alguien que no le ha entregado su vida a Jesucristo, que no ha abierto su corazón a Él, pídale perdón a Dios. Renuncia al mundo y a todo lo que le ofrece. Con sus propias palabras, usted ahí donde está puede pedirle perdón a Dios. Dígale que le necesita. No tiene que decirle ciertas palabras, no. Humille su corazón y dígale que entre a su corazón y que le permita entrar al corazón de Él. Reconozca su vida de pecado y renuncia a ello y dígale que quiere ser alguien diferente y verá cómo su vida cambiará. Gloria a Dios por la vida que aceptan a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Saludo en esta mañana al hermano Baudilio Rodríguez, ¿verdad? Nos está viendo ahí en Estados Unidos. Dios bendiga su vida, hermano. Dios bendiga la vida del hermano Abener Romero. También dice bendiciones, hermano, desde San Juan del Caite. Bueno, por ahí anda el hermano Abener, mire. Desde San Juan del Caite. Bueno, no sé por dónde será eso, pero por ahí anda el hermano Abener. Dios bendiga su vida, hermano. Que Dios lo guarde, lo cubra, ¿verdad? Y siempre, dice la Biblia que vivamos con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación. Benigno Ulloa dice bendiciones, hermano, que el Señor lo bendiga, amén. Marisela Bustillo, bendiciones, amén. Dios bendiga su vida, hermana Marisela. Baudilio Rodríguez, pastor, Dios lo bendiga, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su vida. Placer saludarle, saluditos a mi familia, a la colonia La Pista y a toda la iglesia de Dios. Bueno, ahí está el hermano Baudilio Rodríguez saludando a la familia ahí en La Pista. Dios bendiga al primo Moisés Ulloa también. Bendiciones para su vida, ¿verdad? Dice, Dios bendiga también la vida de María Velázquez. Gloria a Dios. Michelle Romero dice, Dios me lo bendiga, hermano, amén. Bendiciones para usted, ¿verdad? Le saludamos. Jocelyn Romero también, es ahí, le saludamos. Bendiciones, pastor, dice, es una gran bendición saludarlo, amén. Gloria Rosales, buen día, pastor, Dios le bendiga, amén. Dios bendiga su vida, ¿verdad? Le saludamos. José Luis Ramos, Dios le bendiga, hermano. Lo miramos desde San Pedro Sula. Saludamos al hermano José Luis, ¿verdad? Ramos, ahí en San Pedro Sula. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le ayude, ¿verdad? Y sepa que Dios, pues, está en control. Saludos, pastor, Dios me lo siga bendiciendo todos los días de su vida desde Tennessee. Bueno, Dios bendiga la vida de la hermana Victoria, ¿verdad? Ahí en Tennessee, Estados Unidos. Le saludamos, le bendecimos. Adelante en el nombre de Jesús. Mi hermano Víctor Ulloa dice, bendiciones. Es muy buena palabra, siempre de bendición su programa. Saludos a mi familia y bendiciones. Bueno, ahí está mi hermano Víctor saludando a la familia, ¿verdad? A mis papás, a mis hermanos y toda la familia ahí en el Jaguar número 2. Bendiciones, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Dice, Dios le bendiga, hermano. Marvin, soy Lorena de Loma Alta. Su programa es de gran bendición. Dios bendiga a la hermana Lorena, ¿verdad? Ahí en Loma Alta, San Jerónimo. Le saludamos. Linda palabra, pastor. Dios le bendiga. Bueno, gracias. Damos gloria al Señor, ¿verdad? La honra y la gloria es para nuestro Dios, ¿verdad? Le bendecimos a Él porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Gracias por ser parte de Tiempo de Gracia. Saludo en esta mañana a todos nuestros hermanos aquí en la colonia Bella Vista, ¿verdad? Hay unos que vivimos así bien cerquita, pero ya tenemos pues varios días que no nos hemos podido ver, ¿verdad? No sabemos cuándo será que vamos a volver a estar congregados así, ¿verdad? En un culto. No lo sabemos,
pero lo que sí sabemos es que ahí hay que permanecer, ¿verdad?, con ese altar de oración ahí en nuestras casas, en nuestros hogares. La iglesia no está parada, la iglesia no se ha detenido. Lo que está cerrado es la casa de oración, pero la iglesia somos usted y yo. Dios bendiga la vida de la hermana Inés, ¿verdad?, y todos ahí en casita. La familia de la hermana María Lía también, ¿verdad?, con el hermano Henry, la hermana Claudia y sus hijos ahí, Dios les bendiga. La familia de la hermana Bercelia, la familia del hermano Tobías, todos les bendecimos, ¿verdad? Les amamos, hermanitos, les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y no cesemos de doblar nuestras rodillas. Bendiciones, hermano, linda palabra. Dios bendiga su vida, ¿verdad? Hermana Daisy, a donde nos esté escuchando, le saludamos y le bendecimos. Ha sido un enorme placer haber estado con ustedes. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Bendiciones. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema